España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a España de leyenda. De nuevo agradecer a todos los telespectadores que nos han mandado pues esos correos felicitándonos por el programa de las Navas de Tolosa, un programa amigos que deja a la clara lo que fue verdaderamente la Reconquista, esa Reconquista que algunos llaman insidiosas y que otros dicen que tenemos que pedir perdón por haber recuperado el territorio perdido por los invasores. Hoy queremos hacer un capítulo muy especial, un capítulo para que ustedes entiendan pues la importancia que tuvo el Imperio Español a lo largo del mundo, la importancia que ha tenido la civilización hispánica a lo largo del mundo. Hay que hablar que España fue el primer país que llevó la globalidad a todos los continentes de la época. Estamos hablando que no solo unió Europa con América, sino también América con Asia, y de esa forma unió pues prácticamente todos los continentes en unas rutas comerciales, amigos, que hasta ahora son desconocidas para la mayoría de nosotros y hoy queremos destacar. Estamos hablando nada más y nada menos que del Galeón de Manila, la ruta marítima más duradera a lo largo del tiempo. El Galeón de Manila, amigos, que es la consecuencia de lo que los reyes católicos en su momento, junto a Cristóbal Colón, pretendían, que era llegar a las Islas de las Especies. Hay que hablar claramente de que estamos en un contexto histórico donde en 1453 Constantinopla ha caído, amigos. Constantinopla cae en manos de los otomanos. Europa empieza a temblar y las rutas de las especies, las rutas comerciales que iban por Asia, pues quedan totalmente bloqueadas por los otomanos. Esto tiene varias consecuencias. Por un lado, los portugueses, amigos, son los pioneros en empezar a buscar nuevas rutas. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de África, hasta llegar al Océano Índico y desde allí a las Islas Molucas. Los portugueses bloqueaban ese camino férreamente. Por otro lado, los otomanos bloqueaban el camino tradicional por medio de Asia. ¿Qué le quedaba a España, amigos? Pues buscar otro camino. Y esa es la propuesta que le hace Cristóbal Colón a los reyes católicos. Cristóbal Colón en un principio buscaba las islas de las Molucas, las islas de las especies. Lo que pasa es que se encontró en medio con un continente llamado América. Su sueño de llegar a las islas especies pues no lo consiguió. Posteriormente, pues los conquistadores buscaron pasos para ver si podían llegar a esa ruta. El primero en encontrar el mar Pacífico sería pues Núñez de Balboa, que en 1513, amigos, descubre la inmensidad del Océano Pacífico. Luego, posteriormente, llegaría Magallanes. Magallanes que lanzaría un proyecto de llegar por el oeste a las Islas de las Especies. Ese proyecto fue rechazado por el rey de Portugal, como igual fue rechazado el proyecto de Colón, porque ellos ya tenían una ruta que bordeaba toda África, pasando por el Índico hasta Asia, pero ese proyecto fue aprobado y fue tenido en consideración por Carlos I de España y V de Alemania, el emperador. Magallanes, a pesar de rechazar su nacionalidad y convertirse en español, y a pesar de que los portugueses, amigos, hay que recordarlos, intentaron asesinarles, hicieron todo lo posible para boicotear esa expedición que a la larga daría la vuelta al mundo, tras la muerte de Magallanes terminaría la vuelta al mundo del Cano, pues lógicamente ahora reivindican la vuelta al mundo los portugueses. No tuvieron nada que ver en la vuelta al mundo, todo lo contrario, mandaron constantemente expediciones para que esos barcos no llegaran a su destino. Magallanes llegaría hasta Filipinas, ahí tendría su muerte, y luego posteriormente el Cano se lanzaría por el Océano Índico, rodearía toda la costa de África hasta que llegó a España. Eso fue muy importante porque es la primera vez que se encuentra un paso en América para pasar del Atlántico al Pacífico. Pero en un principio esa ruta no iba a ser muy aprovechada por los españoles. Hay que recordar que cuando Cristóbal Colón llega a las Américas se realiza el Tratado de Tordesillas, donde España y Portugal pues habían repartido el mundo y la zona de las Molucas estaba en disputa. Tras casarse Carlos I
con Isabel de Portugal, pues después del Tratado de Zaragoza, en ese tratado, amigos, Carlos I cedería, digamos, la posesión de las Molucas a Portugal. Ahí el Pacífico pasaría a no tener mucho tránsito, hasta que empezaron expediciones como la de Ruy de Villalobos. Ruy de Villalobos, que sale desde México y llega a las Filipinas de nuevo, donde ya había llegado Magallanes y Elcano. Ahí Ruy de Villalobos pues le pone el nombre a las islas Filipinas, pues ese nombre en honor al príncipe Felipe II en esos momentos. ¿Pero qué le pasó a Ruy de Villalobos? Pues que llegó a Filipinas, pero no sabía cómo volver a América. Esto sería muy importante a las largas. ¿Por qué? Posteriormente, amigos, se mandaría a esa expedición donde estaría Legazpi, junto a Legazpi estaría el agustino Urdaneta, y Urdaneta sería el gran descubridor del tornoviaje, utilizando las corrientes del cursivo. De esta forma, amigos, se crearía pues esa ruta marítima que uniría el continente americano y asiático y a la vez el continente europeo, y que durante 250 años pues, sería conocida como el Galeón de Manila. De ese Galeón de Manila que empezaría a traer productos de Asia a América y posteriormente a España y desde allí a toda Europa. Sería un éxito logístico sin precedentes en la historia y que desgraciadamente hasta la actualidad pues no le hemos hecho mucho caso. Cuando se ha querido celebrar pues, algún aniversario, algún hecho destacable de Galeón de Manila, lo quería celebrar México y Filipinas. Amigos, no tenía nada que ver México ni Filipinas, porque tanto la Nueva España, que es lo que actualmente era México, como Filipinas, eran parte del Imperio Español. Pero hoy queremos reivindicar ese galeón donde pasaron pues 1001 aventuras, pues esos héroes que se embarcaban y estaban meses y meses pues atravesando tormentas, ataques de piratas, ataques de flotas extranjeras, y que cuando ya llegaban tanto a Manila o volvían de Manila a Acapulco, pues algunos llegaban ya con mujer, con grandes amigos, y otros con grandes enemigos, porque ese barco, amigos, era un gran hermano donde podía pasar cualquier cosa. En definitiva, una auténtica aventura que queremos llevar a todos ustedes hoy en España de Leyenda. Por eso vamos a ver el documental que nos ha preparado nuestro compañero Adrián y que le vas a descubrir pues lo que fue esta auténtica gesta. El Galeón de Manila, una de las operaciones navales más exitosas de la historia. En la época virreinal de 1521, el navegante Fernando de Magallanes, al servicio de España, llegó al archipiélago filipino y tomó posesión jurídica de las islas, bajo el trono español, pero sin dejar un solo soldado o español cualquiera en las islas que valiera la colonización de España. Además, se quería arrebatar la jurisdicción de las islas del poder de Portugal. Hernán Cortés envió 3 barcos rumbo a Asia, que zarparon de Zihuatanejo en 1527. En el camino, 2 de ellos naufragaron y el tercero llegó, pero no regresó por no haber encontrado la corriente del retorno. Después, en 1541, Ruy López de Villalobos fue enviado por el virrey Antonio de Mendoza para encabezar una expedición hacia las Indias Orientales en busca de nuevas rutas comerciales. Su expedición partió de Puerto de Navidad en 1542 a bordo de 4 carabelas. En 1543, la flota tocó la costa sur de la isla de Mindanao, donde exploraron la costa e hicieron contacto con los indígenas malayos. De allí partieron más al oriente hasta alcanzar la isla de Leyte y las nombraron Islas Filipinas, en honor al príncipe Felipe II. Conquistaron una isla a la que bautizaron como Antonia, en honor al virrey.
A pesar de ello, a causa del hambre y la falta de refuerzos, se contrataron mercenarios procedentes de los señoríos locales, los cuales, al cabo de pocos meses, traicionaron a los españoles para pasarse al bando lusitano. Los expedicionarios tuvieron que retirarse a buscar refugio en las Islas Molucas, dominio portugués. Villalobos murió en 1544 en la isla de Amboina. El resto de la tripulación consiguió escapar y regresar a Nueva España, donde contaron las historias al virrey, y así se consideró parte de la Nueva España la Capitanía General de Filipinas. El intento de colonización de Filipinas no terminó ahí. El virrey Luis de Velasco encargó a Miguel López de Legazpi echar a la mar en una nueva expedición. Zarpó de Puerto de Navidad, Nueva Galicia, actualmente Jalisco, el 21 de noviembre de 1564, y en el viaje conquistó Guam, las islas de Saavedra, actuales Islas Marshall, y las Islas Marianas, haciendo escala ahí, y tocó Samar, el 27 de abril de 1565. Hábilmente, López de Legazpi evitó hostilizar a los moradores de las islas, que se decía que enseñaban ni más por más las vergüenzas al aire. Por la escasez de productos, Legazpi se vio forzado a trasladarse de isla en isla, merodeando y buscando sitios donde abastecerse y expandir los dominios. El movimiento se vio favorecido, ya que al igual que en México, los habitantes estaban enfrentados y Legazpi logró establecer fácilmente lazos, levantando al poco los primeros asentamientos españoles: la Villa del Santísimo Nombre de Jesús y Villa de San Miguel. El galeón de Manila comenzó cuando Andrés de Urdaneta, navegando en un convoy comandado por Miguel López de Legazpi, descubrió una ruta de regreso desde la ciudad de Cebú a México en 1565. Intentando regresar a la flota, algunos se dividieron en dirección sur. Urdaneta, que tenía noticia en la Nueva España y en su experiencia había sido seleccionado por el piloto Macías del Pollo, que fue el encargado de los intentos de Álvaro de Saavedra Cerón en que el tornaviaje se lograría navegando más hacia el norte antes de dirigirse al este. Así, aprovecharía los vientos del oeste que lo llevarían de vuelta a la costa oeste de América del Norte. Aunque se embarcó a 38 grados norte antes de virar hacia el este, su corazonada dio sus frutos y alcanzó la costa cerca del Cabo Mendocino, en la actual California, y luego siguió la costa sur hasta San Blas, y luego a Acapulco. La mayor parte de su tripulación murió en el largo primer viaje, ya que no llevaban provisiones suficientes. En el siglo XVIII se comprendió que una ruta menos al norte era también suficiente, pero los navegantes del galeón tenían bien clara la prohibición de navegar por la accidentada costa de California si quedaban inmovilizados por la niebla. La primera motivación para la exploración de la Alta California fue encontrar posibles escalas para los galeones de Manila, desgastados por el mar en la última etapa de su viaje. Las primeras propuestas llegaron al poco, pero a finales del siglo XVIII, varios de los galeones de Manila hacían escala en Monterrey. Los viajes eran largos y duros, y mucha gente moría en ellos, víctimas del escorbuto o del hambre. Había ocasiones en las que se pagaban enormes sumas de dinero por la carne fresca de las ratas que pululaban en las bodegas. A esto había que sumarle el peligro de las incursiones de piratas, aunque teniendo en cuenta que a los más de 250 años que duró esta ruta comercial, solo fueron capturados 4 galeones. Se puede decir que el problema de la piratería era bastante secundario. Otros problemas eran los temporales
y la calma chicha, ya que al no haber viento era imposible que los galeones avanzaran. Según Álvaro van den Brull, los historiadores anglosajones siguen atribuyendo a James Cook la autoría de los grandes descubrimientos del Pacífico. 200 años antes, Elcano, Urdaneta y Legazpi ya le habían dado varias vueltas a lo que se consideró el lago español. Otra vez, los pérfidos ingleses llegaban tarde, pero no por ello dejaron de tergiversar la historia. Como destaca Eva Díaz Pérez, el trayecto que convirtió a España en primera potencia comercial duró más de 2 siglos, de 1565 a 1815, y se dirigía desde la Casa de la Contratación, primero con sede en Sevilla y a partir de 1717 en Cádiz. Gracias a esta ruta comercial llegaban a España extravagantes mercancías. Sederías o las porcelanas de la China, que luego decoraban las salas de los bellos palacios de Aranjuez y Madrid. Especias moluqueñas, biombos japoneses lacados, canela de Mindanao, arquetas hechas con madera de profundos y lejanísimos bosques. Cabe insistir que un producto tan español como el mantón de Manila se debe a este proyecto histórico, prenda original de la China milenaria del lejano oriente. Tomó sin embargo su nombre de la capital de Filipinas. El momento más importante del Imperio Español en el dominio del comercio, no solo con América, sino también con Asia, se debe al descubrimiento por el agustino Fray Andrés de Urdaneta. De la ruta que fue denominada Tornaviaje. El Tornaviaje de Urdaneta permitió organizar la primera ruta comercial estable entre América y Asia, la Ruta del Galeón de Manila, vigente desde 1565 hasta 1815. Este marino descubrió el camino de regreso de Manila a México, siguiendo un camino de corrientes marinas y vientos favorables. El viaje de Acapulco a Manila necesitaba un promedio de 3 meses para recorrer las 7.300 millas que separaban ambos puertos. En el tornaviaje, los galeones salían en el mes de julio y precisaban entre 4 y 5 meses de navegación para recorrer 7.800 millas que separaban Manila y Acapulco. Las mercancías llegaban a Acapulco en diciembre y en enero estaban preparadas para la feria de comercio. A principios de marzo o abril retornaba a Filipinas. En muchas ocasiones, intentaron tanto ingleses como holandeses hacerse con el control de esta ruta con costes muy elevados. En más de 250 años de flota, las pérdidas por sus ataques fueron mínimas. Puede calificarse así a la flota de Indias como una de las operaciones navales
más exitosas de la historia. De hecho, en los 300 años de existencia de la flota de Indias, solo 2 convoyes fueron hundidos o apresados por los ingleses, y otro por los holandeses. Los galeones de Manila viajaron desde el actual México a las Filipinas, con su ruta de navegación al sur de las islas hawaianas. No hay escritos que confirmen contactos entre ambas culturas. Según Kamen, los españoles eran incapaces de explorar el Océano Pacífico. Sin embargo, nuestros barcos controlaron el comercio transpacífico durante 2 siglos y medio, y fueron expediciones españolas las que descubrieron la ruta entre Asia y América. Los españoles descubrieron las Marianas, las Carolinas y las Filipinas en el Pacífico Norte, así como las Tuvalu, las Marquesas, las Salomón y Nueva Guinea en el Pacífico Sur. Nuestros galeones fueron en busca de Terra Australis y también descubrieron las islas Pitcairn y las Nuevas Hébridas en el siglo XVII. Según el artista historiador Herb Kawainui, existen posibilidades de que exploradores españoles llegaran a las islas de Hawái 2 siglos antes de la primera visita del capitán James Cook en 1778. Ruy López de Villalobos comandó una flota de 6 barcos que partió de Acapulco en 1542 con un marino español llamado Juan Gaetano, a bordo como piloto. Esta circunstancia nos lleva a 2 conclusiones. Los informes de Gaetano parecen describir el descubrimiento de Hawái o de las Islas Marshall en 1555. Si se tratase de Hawái, Gaetano habría sido el primero europeo en llegar a las islas. Para concluir, el galeón de Manila fue el precursor de la globalización económica, al vincular comercialmente el Extremo Oriente con América, que a su vez lo estaba con España y Europa por medio de las flotas de Indias. Durante 2 siglos y medio, desde su inauguración por Urdaneta en 1565 hasta poco antes de la independencia de México en 1815, España dominó a placer el Pacífico, habiendo sido denominado el Lago Español. Pues amigos, han visto el documental. Yo creo que la gesta fue increíble, una gesta hecha por nuestros antepasados, de los cuales tenemos que estar muy orgullosos. Porque en definitiva, lo que la gente no entiende, que el Océano Pacífico fue considerado el lago español, como bien dice el documental. No solo teníamos la ruta del galeón de Manila, que fue algo extraordinario, sino que las principales islas del Pacífico fueron españoles, las Carolinas, las Islas Guam, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, los españoles, amigos, fueron también los primeros que descubrieron Terra Australis, la actual Australia. En definitiva, amigos, una gesta de dimensiones extraordinarias. Y esta gesta se produce sobre todo por el empeño de un hombre en buscar una nueva ruta por las Islas de las Especies. Estamos hablando nada más y nada menos de Cristóbal Colón. Este era el sueño de Cristóbal Colón.
En 1492 llega a América, el glorioso 12 de octubre, y luego, pues poco después, se produce, digamos, ya la gesta totalmente terminada. Primero llega Magallanes y Elcano a Filipinas, pero ya es con Legazpi y Urdaneta cuando se empieza a unir tanto Asia como América, una ruta totalmente dominada por los españoles, porque ahí no entraron prácticamente el resto de potencias europeas como el Reino Unido o Holanda. Y eso que Holanda, amigos, yo creo que fue la que más puso en peligro esta ruta, sobre todo al principio del siglo XVII, con sus incursiones en la zona que podía haber, bueno, sacado del tablero a los españoles. Todo esto tiene lógicamente un sentido, el sentido primero de buscar rutas comerciales y luego posteriormente el sentido de buscar posesiones estratégicas en el Pacífico y en Asia. Tras el Tratado de Zaragoza, amigos, los portugueses tendrían en exclusivas las rutas, las Islas Molucas, por lo que las siguientes expediciones pues tendrían un fin político. La de Ruiz López de Villalobos pues tendría el fin político y estratégico de buscar territorios en la zona para posicionar a España en Asia. Y la expedición de Legazpi, mandado por el virrey, en la cual iba Urdaneta, pues tenía ya el fin de la conquista, el asentamiento y la civilización de las Islas Filipinas. Unas Islas Filipinas, amigos, que son muy complicadas de tomar, porque son miles y miles de islas, las cuales, pues primero hay que llegar allí. Cuando llegan los españoles tienen que atravesar el Océano Pacífico y luego ir tomando posesión. Y fue Legazpi el que tomó posesión en nombre del rey de España de esas Islas Filipinas. Tras empezar a posicionarse y a civilizar las islas, se produce pues la vuelta de esos soldados. Y ahí interviene claramente el agustino Urdaneta. Urdaneta, amigos, que es capaz de, en vez de ir por donde pretendía todo el convoy, subir lo que es Filipinas y coger la famosa corriente del Curosivo. Estamos hablando en el paralelo 42. Y ahí encontrar la autopista marítima que le llevaría a América. Hay que recordaros que en aquella época los barcos utilizaban las famosas corrientes. Las corrientes son las autopistas del océano, pero todavía no se había descubierto esa autopista de vuelta. Por lo tanto, hacía prácticamente imposible volver con las condiciones y con los materiales que tenía en ese momento. Pero fue Urdaneta, amigos, el que descubre esta corriente y, bueno, empieza a entablar o empieza el camino del Galeón de Manila. Vamos a ver el siguiente vídeo. El virrey Luis de Velasco encargó a Miguel López de Legazpi echar a la mar en una nueva expedición. Zarpó de Puerto de Navidad, Nueva Galicia, actualmente Jalisco, el 21 de noviembre de 1564 y en el viaje conquistó Guam, las islas de Saavedra, actuales Islas Marshall. Pues amigos, empieza a conquistar Legazpi empieza a conquistar la isla Guam, conocida como la isla de los ladrones, las Islas Marshall, las Islas Marianas y Filipinas. Ya empieza a haber una estructura también de posicionamiento estratégico de los españoles en la zona que sería determinante a lo largo del tiempo para controlar durante 2 siglos y medio el Océano Pacífico. Si ustedes empiezan a calcular el control que tenían los españoles en ese momento, no solo dominaban el Océano Pacífico, sino también el Océano Atlántico, más prácticamente toda América. La verdad que el Imperio Español pues tenía unas posesiones espectaculares. Lo hemos dicho antes, ustedes no sé si han estado en Filipinas, Filipinas es tomado por los españoles, empiezan de alguna forma a amenazar el control que tienen los portugueses. Legazpi en 1565 toma en posesión el nombre del rey y, como os hemos dicho,
el marino Urdaneta, el marino Agustín Urdaneta, pues amigos, descubre la autopista de vuelta y poner en marcha ese gran proyecto logístico marítimo que tendría unas consecuencias espectaculares no solo en América, sino en Europa y en el mundo, porque a partir de entonces, amigos, España dominaría gran parte del comercio mundial hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX. Hay que recordar que al principio del siglo XIX, aunque dicen que España ya era un imperio en decadencia, el 50% del comercio mundial seguía pasando por los territorios españoles. Por lo tanto, amigos, que nos cuente la historia como son, porque es verdad que luego a partir del siglo XIX España entra en una decadencia bastante grande, pero son 3 siglos constantes dominando todos esos continentes. Vamos a ver, amigos, quién es el causante de que España dominara el Océano Pacífico, quién es el marino que descubre esa ruta excepcional, que es la ruta de torno-viaje paralelo 42 y la corriente del corrosivo. El galeón de Manila comenzó cuando Andrés de Urdaneta, navegando en un convoy comandado por Miguel López de Legazpi, descubrió una ruta de regreso desde la ciudad de Cebú a México en 1565. Intentando regresar a la flota, algunos se dividieron en dirección sur. Urdaneta, que tenía noticia en la Nueva España y en su experiencia había sido seleccionado por el piloto Macías del Pollo, que fue el encargado de los intentos de Álvaro de Saavedra Cerón en que el tornaviaje se lograría navegando más hacia el norte antes de dirigirse al este. Así, aprovecharía los vientos del oeste que lo llevarían de vuelta a la costa oeste de América del Norte. Aunque se embarcó a 38 grados norte antes de virar hacia el este. Su corazonada dio sus frutos y alcanzó la costa cerca del Cabo Mendocino, en la actual California, y luego siguió la costa sur hasta San Blas, y luego a Acapulco. La mayor parte de su tripulación murió en el largo primer viaje, ya que no llevaban provisiones suficientes. Amigos, hemos visto cómo ya Urdaneta ha descubierto todas esas rutas, pero ¿cómo eran esos viajes? ¿Cómo eran esos viajes? Unos viajes que en que se metían en esos barcos, amigos, tenía que ser un auténtico héroe. ¿Por qué? Porque primero eran unos barcos que si ustedes se han metido alguna vez en alguno de esos barcos y han navegado, pues ven todavía más la grandeza de cómo esas personas se echaban al alta mar pues en una aventura que la mayoría de veces pues les llevaba a la muerte. ¿Por qué? Porque en esos sitios, en ese océano Pacífico, pues podían llegar los tifones que mandaban los barcos a la deriva, o podía llegar también lo que es la calma chicha. La calma chicha, amigos, era que no se movía el viento y que los barcos no evolucionaban. Era una lucha contra el reloj, precisamente porque eran unos barcos con unas condiciones muy precarias, con la gente de aquella época llevaba unos alimentos casi básicos para llegar, y si se retrasaba, pues ¿qué es lo que pasaba? Pues que había falta de agua, los alimentos ya no eran frescos, había enfermedades, y en definitiva era todo una epopeya cruzar ese océano Pacífico. Si todavía hoy en día cruzar en barco el océano Pacífico es un largo y tedioso viaje, imagínense ustedes cómo en aquella época. Vamos a verlo. Los viajes eran largos y duros, y mucha gente moría en ellos, víctimas del escorbuto o del hambre. Había ocasiones en las que se pagaban enormes sumas de dinero por la carne fresca de las ratas que pululaban en las bodegas. A esto había que sumarle el peligro de las incursiones de piratas, aunque teniendo en cuenta que a los más de 250 años que duró esta ruta comercial, solo fueron capturados 4 galeones. Se puede decir que el problema de la piratería era bastante secundario. Otros problemas eran los temporales y la calma chicha.
ya que al no haber viento era imposible que los galeones avanzaran. Pues amigos, al no haber viento los galeones no podían avanzar a la velocidad que tenían que avanzar y a veces que se quedaban paralizados. Pero ahora queremos hablar un poquito de ese mito de que parece que el Océano Pacífico fue descubierto por los ingleses. Nos presentan al capitán Cook, pues que fue el gran descubridor del Océano Pacífico, de todas las islas del Océano Pacífico. Algo totalmente falso, amigos, porque ya habían llegado los españoles, ya habían llegado pues prácticamente pues 200 años antes de que llegaran los ingleses. De nuevo los ingleses llegan tarde e intentan manipular la historia, porque ¿quién era el dueño o cómo se llamaba el Océano Pacífico? El lago español, no se llamaba el lago británico, amigos. Todo esto ustedes tienen que saberlo, porque a pesar de que Sancho Serie, ese capitán Cook, que parece que había descubierto pues la pólvora, pues no, amigos, llegó, hizo una gran expedición marítima, pero en la mayoría de los sitios donde estuvo ya habían estado los españoles. Vamos a verlo. Según Álvaro Van den Broek, los historiadores anglosajones siguen atribuyendo a James Cook la autoría de los grandes descubrimientos del Pacífico. 200 años antes, Elcano, Urdaneta y Legazpi ya le habían dado varias vueltas a lo que se consideró el lago español. Otra vez, los pérfidos ingleses llegaban tarde, pero no por ello dejaron de tergiversar la historia. Amigos, quieren y están tergiversando siempre la historia, pero desde aquí, desde España la Leyenda, no vamos a dejarle a los pérfidos ingleses que tergiversen la verdad. ¿Por qué este galeón de Manila, amigos, empieza a tener importancia? Hemos dicho de que las Islas Molucas pertenecían al control portugués, por lo tanto los españoles no podían entrar directamente a coger las famosas especies, pero todo empieza por una casualidad. Todo empieza porque los españoles rescatan un barco chino y en agradecimiento los chinos, posteriormente al año siguiente, le traen muchas ofrendas a los españoles, le traen sedas, porcelanas, etc. Estos elementos, estas mercancías, son llevadas a Nueva España, a México, y allí se dan cuenta de que son productos muy demandados por la gente, por los nobles de la época, y además también son muy demandados en España, en Sevilla. Y esto empieza a crear ese intercambio, esa globalización que le inician los españoles. Los japoneses, los chinos y todas las regiones de la zona tenían una serie de productos muy demandados en Europa. Y los españoles tenían algo muy importante, que era la plata. La plata, amigos, que escaseaba en China, pues lógicamente era muy aceptada por el país asiático. Y a partir de aquí empieza, digamos, ese intercambio comercial que yo creo que ha marcado una época en su momento. Además, los españoles, amigos, tenían el dólar español, que era reconocido prácticamente en todos los países del mundo, el real de A8 de plata. Y eso era muy valioso, ¿por qué? Porque era la moneda española la que era aceptada en la mayoría de los países del mundo, cosa que no sabemos hasta ahora. Pero esto, ¿qué es lo que haría? Pues que, bueno, mercancías como el mantón de Manila, la porcelana china, los biombos japoneses, en definitiva, muchísimos productos de Asia empezaran a verse en América y en Europa. Vamos a verlo. Gracias a esta ruta comercial llegaban a España extravagantes mercancías. Sederías o las porcelanas de la China que luego decoraban las salas de los bellos palacios de Aranjuez y Madrid. Especias moluqueñas, biombos japoneses lacados, canela de Mindanao, arquetas hechas con madera de profundos y lejanísimos bosques. Cabe insistir que un producto tan español como el mantón de Manila se debe a este proyecto histórico, prenda original de la China milenaria del lejano oriente. Tomó sin embargo su nombre
de la capital de Filipinas. Pues amigos, lo han visto, empieza ese gran intercambio de productos, empieza la globalización. ¿Y cómo empieza la globalización? Por medio del comercio. Cuando ahora nos hablan de globalización, hay que decir que ya la iniciaron los españoles en el siglo XVI y llevaron productos de América, de Europa, de Asia, a todos los lugares del mundo. Y todo esto gracias a este proyecto marítimo, a esta ruta marítima que marcaría un antes y después en la historia. El galeón de Manila, amigos, hay que decirlo, os hemos contado antes de que cuando uno se metía en ese galeón, pues se jugaba la vida, porque no sabía si iba a llegar o no, porque eran viajes larguísimos. Estamos hablando de 3 meses de Acapulco a Manila y de 4 o 5 meses en el torno viaje de Manila a Acapulco. En esos viajes, pues imaginemos que fueran 200, 250 personas dentro de un barco, metidas durante mucho tiempo. Era el gran hermano de la época. Y cuentan las historias, cuentan las crónicas, pues que en esos viajes habían amigos que dejaban de hablarse, habían también personas que encontraban el amor y, sobre todo, amigos vivían en unas circunstancias pues muy delicadas, porque hay que recordar cómo eran esos barcos. Muchos de ellos pues seguramente que no tuvieran camarotes como ahora, tuvieran que estar durmiendo a la intemperie. Además, el roce era constante. Por lo tanto, fue también algo muy complejo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la convivencia de los marineros y de las personas que viajaban. Vamos a verlo. El viaje de Acapulco a Manila necesitaba un promedio de 3 meses para recorrer las 7.300 millas que separaban ambos puertos. En el tornaviaje, los galeones salían en el mes de julio y precisaban entre 4 y 5 meses de navegación para recorrer 7.800 millas que separaban Manila y Acapulco. Las mercancías llegaban a Acapulco en diciembre y en enero estaban preparadas para la feria de comercio. A principios de marzo o abril retornaba a Filipinas. Y amigos, cuando retornaba o cuando llegaba el galeón de Manila, por ejemplo, de Manila a Acapulco, pues había una gran fiesta donde eran recibidos por todos los altos, por todo lo alto, al igual que cuando el galeón llegaba a Manila. Era un auténtico espectáculo. Hubo, pues, por ejemplo, en el Virreinato de Perú, quisieron ellos también, pues, crear su propia ruta, pero al final desde la corona dijeron que no, que era esta ruta determinada para poder ir manteniendo el monopolio y sobre todo el orden. Además, querían también que muchísimos productos fueran desde México a las ricas familias del Perú, cosa que también se limitó porque, claro, al final si todos los productos se iban al Perú, no iban a llegar a Europa. En definitiva, la corona tuvo que intervenir y poner el orden para que el proyecto tuviera la globalidad y el sentido amplio de la palabra. Este galeón de Manila, esta ruta comercial, amigos, que fue un éxito total desde el punto de vista logístico. Solo en 250 años solo se perdieron 3 barcos a manos de los piratas ingleses y holandeses, 2 por los ingleses y 1 por los holandeses. Por lo tanto, el crear las flotas que tenían que recorrer todos estos territorios desde Gran Bretaña, pasar por el Estrecho de Magallanes, luego meterse en el Pacífico o al revés o viceversa, pues eran expediciones muy costosas por los logros que tuvieron. Por lo tanto, se puede decir que el galeón, aparte se perdieron otra serie de 4 barcos en diferentes desastres, pero estos naturales principalmente por el mal tiempo, se puede decir que fue un éxito sin precedentes. Toda esta historia que nos cuentan la historiografía inglesa de que los piratas llegaban y robaban todos los españoles, nada de nada. La verdad que su efectividad y su éxito fue bastante escaso. Vamos a verlo, amigos. En muchas ocasiones, intentaron tanto ingleses como holandeses hacerse con el control de esta ruta con costes muy elevados.
En más de 250 años de flota, las pérdidas por sus ataques fueron mínimas. Puede calificarse así a la flota de Indias como una de las operaciones navales más exitosas de la historia. De hecho, en los 300 años de existencia de la flota de Indias, solo 2 convoyes fueron hundidos o apresados por los ingleses y otro por los holandeses. Y amigos, la verdad que la fama de que los ingleses básicamente pues perturbaban las rutas marítimas dominadas por los españoles, pues es bastante falsa, es un mito. Verdaderamente quien puso en peligro, pues sobre todo las posesiones españolas en el Pacífico fueron los holandeses. Hay que recordar que los holandeses fueron un adversario terrible para el Imperio español y que después de España ser el gran dominador de los mares, no vino los ingleses, sino los holandeses, y fue gracias al éxito y a la defensa de las Islas Filipinas. Acuérdense ustedes de la naval de Manila, cuando 18 barcos holandeses pretendían la invasión de Filipinas y España con 2 galeones pues le venció en 5 milagrosas batallas. Ellos sí que pusieron en peligro el galeón de Manila y las rutas entre Filipinas y Nuevo México. En definitiva, amigos, hay que poner a cada uno en su sitio, y no fueron los ingleses, no fue el Reino Unido quien dominó el Pacífico en esas épocas, sino los españoles, y fueron los principales rivales españoles portugueses y sobre todo holandeses. Hay un historiador, Henry Kamen, que dice que los españoles, amigos, no tenían ni la tecnología ni eran capaces de navegar por el Pacífico y, bueno, sobre todo de encontrar y descubrir las islas, que esto fue cosa más bien de los ingleses por medio de Jane Cook. Hay que recordarle a este historiador que, por ejemplo, los españoles pues recorrieron todo el océano, ustedes lo han visto, dominaban el océano con la ruta del galeón de Manila, era el océano español, y las Islas Marianas, pues por ejemplo, eran españolas, las Islas Carolinas, las Islas Salomón, Nueva Guinea, incluso los que descubrieron Australia fueron los propios españoles. Lo que pasa, amigos, que es que España tenía ya tantos territorios y eran tan inmensos sus dominios que no podía dominar todo el mundo. En definitiva, en aquella época y para cualquier otro imperio, todos los imperios tienen un límite. Pero hay que recordar al señor Kamen que sí los españoles eran capaces de navegar y, y descubrir la mayor parte de las islas del Pacífico. Incluso, amigos, hay escritos que hablan de que también estuvieron en las Islas Hawái, pero eso lo vamos a ver después de ver este pequeño corte. Los galeones de Manila viajaron desde el actual México a las Filipinas, con su ruta de navegación al sur de las islas hawaianas. No hay escritos que confirmen contactos entre ambas culturas. Según Kamen, los españoles eran incapaces de explorar el Océano Pacífico. Sin embargo, nuestros barcos controlaron el comercio transpacífico durante 2 siglos y medio, y fueron expediciones españolas las que descubrieron la ruta entre Asia y América. Los españoles descubrieron las Marianas, las Carolinas y las Filipinas en el Pacífico Norte, así como las Tuvalu, las Marquesas, las Salomón y Nueva Guinea en el Pacífico Sur. Nuestros galeones fueron en busca de Terra Australis y también descubrieron las islas Pitcairn y las Nuevas Hébridas en el siglo XVII. Pues amigos, habrá que recordárselo al historiador Kamen, que los españoles sí eran capaces de recorrer el Pacífico y además fueron los primeros que lo hicieron y con un dominio absoluto durante más de 2 siglos. Señor Kamen, recuérdelo, que el Océano Pacífico era llamado el Océano Español, no era llamado el Océano Británico,
ni el océano holandés, no, español. Y además, amigos, dicen que los españoles no habían descubierto Hawái. Lo cierto es que hay escritos que dicen que los primeros que estuvieron en Hawái fueron los españoles, y fue Gaetano, un navegante español, el que, según los escritos, seguramente había estado en Hawái o las Islas Marshall, pero más bien en Hawái, porque hay que recordar que el galeón de Manila pasaba muy bien por esas islas. Lo que pasa es que eran unas islas que no tenían ni oro, ni plata, ni nada que interesara a los españoles. Podían ser un punto de encuentro, tal vez, pero es que lo volvemos a decir. Para aquella época se creaban unas estructuras que eran muy complicadas. Porque ustedes imagínense, cuando llegaba una noticia de Rey de España a Filipinas, podía pasar un año. No es como ahora, que hacemos una llamada y en segundos estamos conectando, no. Por lo tanto, tenían que estructurar bien sus fuerzas, su logística, sus puntos de apoyo, sus bases, y en definitiva es lo que hizo España, que junto a sus grandes bases navales en América, en Hispanoamérica, amigos, dominaron totalmente el comercio entre América y Asia. Y eso se lo vuelvo a recordar, señor Kamen, que los españoles dominaban el comercio entre América y Asia, y fue el Imperio Español el que durante muchísimos años dominó los mares. Y de Hawái, ¿por qué hay que hablar de Hawái? Pues seguramente que los españoles estuvieron en Hawái, primero que nadie, por una sencilla razón: no hay escritos. Por la sencilla razón de que era tal el dominio tan absoluto de los españoles, amigos, que mantenían en secreto las rutas. Respecto, por ejemplo, a las rutas del Atlántico, durante 80 años, las rutas del Atlántico fueron totalmente dominadas por los españoles, porque eran los que conocían sus corrientes, tenían la mejor cartografía, y en este caso también, porque pasaría prácticamente muchísimo tiempo hasta que los barcos europeos empezaran a ir por la zona. ¿Y qué es lo que hacían los españoles? Pues ocultarle información. Por eso, seguramente que Gaetano, el navegante Gaetano, pues estuviera primero que nadie en las Islas Hawái, antes que los ingleses, antes que los americanos. Vamos a ver este vídeo. Según el artista historiador Herb Kawainui, existen posibilidades de que exploradores españoles llegaran a las islas de Hawái 2 siglos antes de la primera visita del capitán James Cook en 1778. Ruy López de Villalobos comandó una flota de 6 barcos que partió de Acapulco en 1542 con un marino español llamado Juan Gaetano, a bordo como piloto. Esta circunstancia nos lleva a 2 conclusiones. Los informes de Gaetano parecen describir el descubrimiento de Hawái o de las Islas Marshall en 1555. Si se tratase de Hawái, Gaetano habría sido el primero europeo en llegar a las islas. Pues ahí lo tienen, amigos, Gaetano, el primer europeo en llegar a las Islas Hawái. Pero bueno, es que llegamos prácticamente a la mayoría de las islas, a las islas del Pacífico. Lo vamos a repetir, todos llegaron tarde. Llegaron tarde a América, llegaron tarde al Océano Pacífico. En definitiva, una gran hazaña. Y esta hazaña hay que recordarla día sí y día también, para que ustedes, amigos, tengan ese conocimiento de lo que ha sido nuestra historia, de lo que han hecho nuestros antepasados, de lo que somos capaces los españoles de hacer. Que es que ahora parece que nos quieren tratar como si fuéramos ciudadanos de segunda, incapaces de hacer grandes logros. No, hemos hecho grandes logros durante muchísimos siglos, muchísimos años, y también ahora nosotros, que somos los herederos de Gaetano, los herederos de Legazpi, los herederos de Urdaneta, los herederos de Magallanes, del Elcano. Nosotros somos los herederos, nosotros somos los que hemos hecho posible todo eso, y ahora somos también capaces de hacer eso y cosas más grandes. Simplemente, amigos, nos tienen que unir, y cuando nos unen y nos guían por el camino adecuado, España es un país invencible. En definitiva,
hemos sido los precursores de la unión de Asia, América y Europa. Véanlo ustedes. Para concluir, el Galeón de Manila fue el precursor de la globalización económica, al vincular comercialmente el Extremo Oriente con América, que a su vez lo estaba con España y Europa por medio de las flotas de Indias. Durante 2 siglos y medio, desde su inauguración por Urdaneta en 1565 hasta poco antes de la independencia de México en 1815, España dominó a placer el Pacífico, habiendo sido denominado el Lago Español. Pues evidentemente, amigos, lo acaban de ver durante todo el documental, durante todo el programa, el Lago Español. España fue capaz de unir el mundo que estaba totalmente dividido y era desconocido para la mayoría de los continentes, porque ni Asia era capaz de unirse con América, ni lógicamente Europa o África era incapaz de unirse con América. Y fueron los españoles, los navegantes españoles, los mejores navegantes que ha habido en el mundo, los que fueron capaces de realizar esa gran hazaña. Lo voy a repetir, los mejores navegantes de la historia universal son españoles. Gente con agallas, gente bizarra, gente echada para adelante, que se metían en un cascarón y cogían y recorrían 7.000 millas, como usted han visto en el reportaje. Esto hablan del viaje a la Luna, pero el viaje a la Luna no tenía tantos riesgos, amigos, como lo de estos barcos. Esta gente se la jugaba. Cuando Magallanes, la expedición de Magallanes y Elcano, pasan por el estrecho de Magallanes, amigos. Es que hoy en día, con todos los métodos, con todos los aparatos tecnológicos que hay, es súper peligroso. Imagínense antes, que no existía nada, que era algo totalmente desconocido. O cuando un barco salía de Nueva España a Filipinas, no sabían si iban a volver. Incluso, por ejemplo, como Ruiz de Villalobos, amigos, pues allí morían. En el caso que llegaran a Filipinas. Y luego ya la hazaña de Urdaneta, que bueno, descubre pues esa ruta marítima, esa corriente marítima, esa gran autopista. En definitiva, amigos, es que no se sienta orgulloso de ser español, que no se sienta orgulloso de esta gente tan extraordinaria, es una persona, o una de dos, o es un resentido social o es un ignorante. Bueno, como ustedes que nos están escuchando, pues siempre se sienten orgullosos de lo que son, pues lógicamente hoy tienen que estar todavía más orgullosos, un pelín más orgullosos. Y cada día que pase, le vamos a tener un programa aquí, en España de Leyenda, para que ustedes se sientan orgullosos de haber nacido en este gran país que se llama España. Porque aquí, en España de Leyenda, queremos a España y espero que ustedes también. Nos vemos la próxima semana, amigos. Un fuerte abrazo a todos. España de Leyenda.